conocer ahora a un bailador de flamenco, un algecireño que viene realizando espectáculos de flamenco en directo y dirigiendo clases de baile. Su nombre es Mario de los Santos y nos acompaña en el día de hoy en los estudios de Andalucía Televisión. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Mario, si hay alguien en casa que nos está viendo y está preguntándose, bueno, ¿y este hombre, este chaval quién es? Cuéntanos, ¿quién es Mario de los Santos? Pues Mario de los Santos es un bailador flamenco de aquí de Algeciras, de la tierra, ¿no? Un enamorado del arte y de la vida en general. No sé, me considero una persona humilde, sencilla. ¿Qué es para ti el flamenco, Mario? Pues el flamenco para mí es una música que debido a su creación derivada de la mezcla de tantas culturas, ¿no? Sí. Pues tiene tanto un extremo como el salvajismo, ¿no? El extremo del salvajismo como el extremo de la elegancia. Es una música muy completa y muy enriquecedora para el alma de cada persona, ¿no? Mario, para un bailador que se sube al escenario, ¿qué se siente cuando está ahí encima de ese escenario, te está viendo la gente, te está aplaudiendo? ¿Cuáles son las sensaciones, esa adrenalina que te pasa por el cuerpo? Cuéntame. Pues tú la has descrito bien. La adrenalina, ¿no? Está presente. Sí, señor. Y aparte, pues no sé, es un cúmulo de sensaciones. Porque en un momento sientes una cosa, te sientes grande, te sientes pequeño, te sientes como si volaras, sientes amor, sientes alegría, cachondeo también. Claro, siempre, eso nunca falta. Sí. Y si viene el duende, como lo llamamos... Sí, ¿eso qué es el duende? Eso, bueno, yo difiero un poco en ese aspecto, ¿no? Porque no creo en que exista el duende. ¿Eso qué es? Pero que no tengo ni idea, cuéntame un poquito. Bueno, eso yo, para mí, ¿vale? Desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, el duende es cuando se crea el momento ese mágico de que todos estamos a gusto, tanto el artista que está bailando como con los músicos. Cuando hay buen rollo, ¿no? Exacto, con el público también. Y ahí pues todo fluye, ¿no? Y va viniendo las cosas solas. Qué bien. Oye, ¿y esto te viene de familia? ¿Tus padres o algunos tíos han sido flamencos? No. ¿Esto que desde chiquitito te gustaba a ti? Sí, mi familia es aficionada, vamos, le gusta la música, le gusta el arte en general, pero no, ninguno se dedican. Pero en esto siempre hay un maestro, ¿no? Siempre hay maestro que te enseña y te dice, bueno, ve por aquí en vez de por aquí. ¿De eso has tenido? Sí. ¿Quién? Bueno, la verdad que yo soy una persona que aprendo de todo el mundo, porque a todo el mundo le veo el lado bueno. No, y todo el mundo le puede escoger algo que te interese. Y por supuesto. Claro. Pero bueno, mis referentes, así más de eso, pues Canales, el tío Farruco, lo poquito que hay, bueno, lo poquito no, que hay bastante, de Carmen Amaya, no sé. El baile... Un poquito de todo, un variado. Tradicional, flamenco puro. Un mixto. Mario, ¿llegados a una edad se puede seguir mejorando en el flamenco o hay ya una edad en la que te estanca y ya no sabes bailar mejor ni cantar mejor? Cuéntame eso. No, el flamenco no tiene edad. Siempre se aprende. Claro, siempre se está aprendiendo. Esto necesitamos varias vidas, creo yo. Contra más más profundo se mete uno en este arte, más se da cuenta de lo poquito que sabe, ¿no? Y cuando bailas aquí en Algeciras, delante de tu tierra, delante de tu gente, tu familia, tus amigos, hablamos antes de la adrenalina, pero ya ahí, más que adrenalina, será, no quiero desilusionarlos, ¿no? No, será algo así, ¿no? Bueno, yo salgo siempre, esté en Algeciras, esté en cualquier lado. En Turquía, donde esté, yo siempre salgo a disfrutarlo, a disfrutar del momento. Es verdad que en algunos sitios cargas con un poquito más de responsabilidad que en otros sitios, ¿no? Pero bueno, siempre salgo a disfrutar. En otros sitios, porque cuéntanos un poquito de tu trayectoria, Mario. Pues, cuéntanos cómo empieza y cómo llegas hasta aquí. Pues mira, empiezo, digamos que con la familia, ¿no? Con los amigos, en la calle, a aficionarme al flamenco, ¿no? De ahí pues paso a tomar clase con la bailadora Noelia Zabarea, de aquí de Algeciras, que ella fue la que me encaminó, ¿no? Digamos, la que me metió un poquito más en Honduras, ¿no? Me explicó cómo iba el tema. Después, pues,
He tomado cursos con la figura que han venido, que yo he ido a algún lado, no mucho, porque no soy, ni me gusta, ni soy de ir a tomar cursos. Prefiero de quedarme con la esencia del arte de esa persona, no con los pasos, ¿sabes? Mario, ¿se puede vivir únicamente el flamenco a día de hoy? Bueno, es complicado, tiene que currar mucho, ¿eh? Lo digo porque eso, la biografía que nos has pasado y tal, me ponía que te dedicas únicamente al mundo del flamenco. Y la pregunta versa por ahí, ¿no? ¿Se puede vivir a día de hoy únicamente del flamenco o es más un hobby? No, sí, bueno, gracias a Dios es algo complicado, pero yo gracias a Dios puedo vivir hoy en día del flamenco, pero también he renunciado a muchas cosas para ello. Hay que currar pero mucho. No me importa. Sí, hay que currárselo, hay que currárselo. ¿Y lo que más te gusta de esta profesión cuál es? ¿Qué es? Pues el conocer personas nuevas, ¿no? Y compañeros nuevos, el trabajar con ellos, el compartir. Eso es lo que más me gusta, el compartir, el conocer lugares también nuevos, ¿no? Y por supuesto la sensación que me da esta música, ¿no? Has conocido muchos sitios gracias al flamenco, ¿no? Sí, bueno, algunos. ¿Con cuál te quedas? Cuéntame. Bueno, es que es muy difícil. Es que habrá muchos, ¿no? Sí, ya sé que te pongo en el difícil. compromiso, pero Es muy es que difícil. antes has dicho Turquía y me he quedado con Turquía. No sé si habrás estado en Turquía. En Turquía he estado, sí. En Turquía he estado con la compañía Diego Valdivia, no con mi compañía. Ah, mira, con Diego. Con Diego Valdivia y la verdad que fue una sensación muy agradable, muy buena y muy bonita, sí. Oye, ¿y lo que menos te gusta de este mundo, si es que hay algo que no te guste? Que no se valore. ¿No se valora? El arte como profesión, pero es debido a la inconsciencia, ¿no? Que hay, a esa ignorancia que hay sobre el flamenco y sobre la cultura en general. ¿Tú crees que no se valora el flamenco? Sí, aquí, por lo menos aquí en España no se valora, si no habría, no sé, una actuación de flamenco o por lo menos la música Sí. puesta en o en casi todas las celebraciones, ¿no? Ya de cualquier partícula, no te digo pública. Habría más tablaos. Sí, que lo que quiero decir que quizás aquí en Algeciras, sí, creo que se valora en Algeciras, pero porque bueno, tenemos encuentros de guitarra Paco de Lucía, también porque aquí ha nacido Paco de Lucía, porque tenemos muchísimos cantadores, muchísimos bailadores, tenemos una delegación de cultura que apuesta por el flamenco, pero quizás en otros sitios, en otros lugares donde el flamenco no está tan arraigado como aquí en Algeciras o en la provincia de Cádiz, no se valora tanto, ¿no? Claro, en España en general se valora poco, la verdad. Mario, si no te hubiese dedicado al flamenco, ¿a qué te hubiese dedicado? Pues no lo sé. A algo me hubiera dedicado, a lo mejor a algo de la música seguramente, o a las artes marciales, que también... ¿Sí? Sí, me gusta mucho también. Bueno, así que tener cuidado, en algún giro bailando flamenco, a ver Bueno, si le va a viene dar, bien, viene bien. a ver si le va a dar una patada. Oye, ya por último, ¿qué objetivo te queda en el flamenco? ¿Qué sueño te queda por cumplir? Muchísimos. Bueno, sí y no. ¿No? Sí y no, porque no soy una persona de crearme metas. Vivo el ahora, el aquí y el ahora. Y entonces, como estoy disfrutando del arte, tampoco el día a día, Sí. como el cholo, partido a partido. Básicamente, ¿no? Sí. Pues Mario, muchísimas gracias por acercarte hoy aquí a los estudios de Andalucía de Televisión Gracias, y por Dino. charlar un poquito con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer.